Bienvenidos a Reino en Acción, un canal dedicado a dar vida a las grandes historias de la Biblia. Aquí exploramos la palabra de Dios de forma profunda y visual, para inspirar nuestra fe y recordar que su mensaje sigue siendo actual. Hoy reviviremos la historia de David y Goliat, una batalla que nos enseña que la fe puede vencer a cualquier gigante. Entonces, allá vamos. Bienvenidos a este viaje por uno de los relatos más fascinantes y emblemáticos de toda la Biblia, la historia de David y Goliat. Este no es simplemente un cuento antiguo, es una memoria viva que atraviesa siglos y culturas, inspirando a reyes, guerreros, campesinos, poetas y creyentes. Hoy dedicaremos este tiempo a recorrer, paso a paso, lo que sucedió en el Valle de Ela. El miedo de un pueblo, la arrogancia de un gigante, la fe de un joven pastor y la victoria de Dios sobre lo imposible. Abramos nuestra mente y corazón para sumergirnos en esta historia y descubramos juntos sus detalles más profundos y su mensaje eterno. Estamos en tiempos del rey Saúl, el primer monarca de Israel. El pueblo, que había sido conducido durante siglos por jueces y profetas, pedía un rey como las demás naciones. Dios permitió que Saúl fuera ungido, alto y fuerte, con apariencia de líder, pero con un corazón vacilante. Frente a Israel estaban los filisteos, un pueblo guerrero que dominaba el hierro, expertos en armas y carros. Se habían asentado en la costa mediterránea y desde allí hostigaban continuamente a Israel. En una de esas confrontaciones, los filisteos reunieron a sus tropas y acamparon en el valle de Ela. Al otro lado, en una colina opuesta, el ejército de Israel se formó bajo el mando de Saúl. Entre ambos, un valle abierto, que sería el escenario de uno de los enfrentamientos más recordados de la historia. Los israelitas, inseguros y temerosos, veían cómo cada día se hacía más grande la amenaza. De entre los filisteos salió un guerrero descomunal, Goliat de Gat. La escritura lo describe de casi 3 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto por una coraza de bronce que pesaba más de 50 kilos. Llevaba un casco reluciente, grebas en sus piernas y un escudero que marchaba delante de él. Su lanza tenía un asta tan gruesa como el rodillo de un telar y la punta de hierro pesaba alrededor de 6 kilos. Imponente, intimidante, avanzaba hasta el centro del valle y desafiaba cada mañana y cada tarde a los israelitas. Goliat gritaba con arrogancia: «Elijan a un hombre que baje a luchar conmigo. Si él me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos». Durante 40 días, Goliat repitió este desafío. Nadie en Israel se atrevía a enfrentarlo. El miedo recorría cada tienda, cada corazón, incluso el del rey Saúl. La guerra parecía perdida antes de empezar. En este escenario de tensión, miedo y desafío, se prepara el camino para la intervención de un joven que aún no conocía la fama, pero que confiaba plenamente en el Señor. David estaba a punto de entrar en la historia. Mientras los ejércitos se enfrentaban en el valle de Ela, lejos de allí, en Belén, un joven llevaba una vida aparentemente común. Su nombre era David. Era el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, él permanecía en los campos, cuidando ovejas. David no era un guerrero. No tenía espada ni escudo, sino una honda, un cayado y un corazón sensible. Pasaba horas tocando el arpa, componiendo canciones que más tarde se conocerían como salmos.
En la soledad del campo, había aprendido a confiar en Dios, a ver su mano en la naturaleza, a cantar de su grandeza y a depender de Él en cada circunstancia. Esa intimidad con Dios sería la base de su valor en los días por venir. Su padre, Isaí, lo envió un día con provisiones para sus hermanos en el frente de batalla. David obedeció, tomó panes, granos y quesos y emprendió el camino hacia el campamento israelita. Aquel viaje no parecía distinto a otros, pero estaba a punto de convertirse en un momento crucial en la historia de Israel. Cuando David llegó al campamento, el ejército se disponía a entrar en formación. Los gritos de los soldados, el sonido de las trompetas y el ruido de las armas llenaban el aire. En ese instante, Goliat volvió a salir de entre los filisteos para lanzar su desafío. Con voz retumbante, insultaba al ejército de Israel y al mismo Dios de los cielos. Los hombres de Israel retrocedieron temerosos, murmurando entre sí sobre la recompensa que el rey ofrecía a quien derrotara al gigante: riquezas, la mano de su hija en matrimonio y exención de tributos para su familia. Pero nadie se atrevía a dar un paso adelante. David escuchó aquellas palabras y quedó sorprendido. No comprendía cómo podía ser que los ejércitos del Dios viviente fueran intimidados de esa manera. Mientras los soldados temblaban, él preguntaba con voz firme: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Su pregunta no era arrogancia, era convicción. Para él, no se trataba de un combate entre dos hombres, sino de un desafío a la gloria de Dios. Los soldados lo miraron incrédulos. Algunos se burlaron, otros lo reprendieron, y su propio hermano mayor, Eliab, lo acusó de orgullo y de haber venido solo por curiosidad. Pero David respondió con sencillez: ¿qué he hecho yo ahora? Solo hice una pregunta. En ese momento, sin que él lo supiera, su vida estaba siendo encaminada hacia un destino mayor. Lo que parecía un simple viaje de mensajero estaba convirtiéndose en el comienzo de un enfrentamiento que marcaría para siempre la historia de su pueblo. Mientras David hablaba con los soldados, el rugido del gigante volvió a escucharse en el valle. Goliat avanzaba con pasos pesados, su armadura brillando bajo el sol, y lanzó nuevamente sus palabras de burla y desafío. Hoy humillaré a Israel. Ninguno entre ustedes puede enfrentarse a mí. Gritaba con voz atronadora. Su escudero marchaba delante de él, sosteniendo el enorme escudo que lo cubría casi por completo. El impacto de su presencia era tan fuerte que los hombres de Israel retrocedían una y otra vez, llenos de miedo. Algunos se escondían tras sus compañeros. Otros inclinaban la cabeza para no mirar directamente al gigante. El pánico se extendía como un veneno. El rey Saúl, alto entre su pueblo, permanecía en silencio, incapaz de ofrecer valor ni dirección. El liderazgo humano se desmoronaba frente a la amenaza. David, en cambio, se indignaba en lo profundo de su corazón. Él no veía a un gigante invencible, veía a un hombre que se atrevía a desafiar al Dios de los ejércitos celestiales. Sus preguntas resonaban con fuerza. ¿Quién derribará a este filisteo? ¿Por qué permitimos que nos avergüence así? Sus palabras, dichas con convicción juvenil, se esparcían por el campamento, incomodando a unos y despertando curiosidad en otros. Pronto, sus comentarios
llegaron a los oficiales del ejército, quienes, sorprendidos por su valentía, lo llevaron ante el rey Saúl. Allí estaba el joven pastor frente al monarca de Israel. Saúl lo miró incrédulo y le preguntó: ¿Tú quieres luchar contra este filisteo? David respondió con firmeza: tu siervo ha cuidado ovejas. Cuando venía un león o un oso y se llevaba alguna del rebaño, yo lo perseguía, lo hería y la rescataba. He matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. El rostro de Saúl mostraba duda y asombro. Nadie más, en su ejército, se había atrevido a dar ese paso. Mientras el miedo paralizaba a los soldados, la fe impulsaba a un joven sin experiencia militar. David no confiaba en armas ni en fuerza física. Confiaba en que el Dios que lo había librado antes lo libraría de aquel gigante. La tensión en el campamento era palpable. Algunos soldados murmuraban que aquel muchacho estaba loco. Otros lo miraban con admiración, preguntándose si quizá Dios lo había enviado. Entre el ruido de la incredulidad y la burla, empezaba a levantarse una esperanza tímida. Tal vez, solo tal vez, había una salida frente a la amenaza que los había atormentado por 40 días. El rey Saúl, al escuchar la determinación de David, quedó atrapado entre la incredulidad y la desesperanza. No veía en él un guerrero, sino un muchacho sin experiencia. Sin embargo, la fe y la valentía de aquel joven lo conmovieron. Finalmente, Saúl accedió y dijo: «Ve, y que el Señor esté contigo». Con la intención de ayudarlo, Saúl ordenó que vistieran a David con su propia armadura. Colocaron sobre él un casco de bronce, una coraza pesada y una espada real. David intentó caminar, pero cada paso era torpe, lento y rígido. No estaba acostumbrado a esas armas. Tras unos instantes, se detuvo, se quitó la armadura y dijo con firmeza: «No puedo andar con esto, porque nunca lo he usado». Aquella escena causó sorpresa. Un joven, despojándose de la protección humana para confiar en la fortaleza de Dios. David tomó lo que conocía, su cayado de pastor, su honda, y se acercó a un arroyo cercano. Allí se agachó y escogió 5 piedras lisas. No eran grandes ni espectaculares, sino pequeñas y comunes. Sin embargo, en sus manos se convirtieron en símbolos de fe y preparación. Cada piedra representaba la confianza de que Dios era suficiente para darle la victoria. David las guardó en su zurrón, tomó su honda y se encaminó hacia el valle. Mientras tanto, los soldados observaban en silencio. Algunos lo señalaban con burla, otros lo miraban con compasión, pensando que sería un sacrificio inútil. Nadie podía imaginar que aquel momento de aparente debilidad estaba a punto de transformarse en un acto de poder espiritual. Goliat, al verlo avanzar sin armadura y con aspecto de pastor, estalló en carcajadas. Su voz resonó burlona. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Su escudero también rió, convencido de que aquella batalla terminaría en segundos. Pero David no retrocedió. Sus pasos eran firmes, su mirada estaba fija en el gigante y su corazón estaba lleno de confianza en el Dios de Israel. El contraste era asombroso. Un joven sin experiencia militar frente al guerrero más temido de su tiempo. Desde la perspectiva humana, la derrota era segura. Pero en el cielo, la victoria ya estaba escrita.
El momento había llegado. David descendía hacia el valle, su honda colgando de la mano y las 5 piedras lisas guardadas en su zurrón. Cada paso que daba parecía desafiar la lógica, pues marchaba sin armadura contra un enemigo imposible de vencer. Los soldados israelitas contenían la respiración, mientras los filisteos reían con desprecio, seguros de que presenciarían una derrota rápida y humillante. Goliat avanzó con pasos pesados, su armadura resonando como un trueno metálico. Al ver a David, su furia aumentó. «Ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo», gritó con voz ensordecedora. Su escudero lo acompañaba, alzando el gran escudo para cubrir su figura imponente. Pero David no titubeó. Levantó su voz y proclamó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». Con esas palabras, la tensión alcanzó su punto máximo. El gigante levantó su lanza para atacar, pero David corrió rápidamente hacia él. Sacó una piedra de su bolsa, la colocó en la honda y la hizo girar con fuerza. El sonido del proyectil, cortando el aire, se mezcló con los gritos de los ejércitos. La piedra salió disparada con precisión divina, impactando en la frente de Goliat. El gigante tambaleó. Sus ojos se nublaron y con estrépito cayó rostro en tierra. El silencio cubrió el valle por un instante. Luego, un grito de asombro recorrió las filas de Israel. David, sin vacilar, corrió hacia el cuerpo caído, tomó la enorme espada del filisteo y con ella terminó lo que había comenzado. Levantó la cabeza del gigante en señal de victoria. Los filisteos, aterrorizados, huyeron en desorden, mientras los israelitas recuperaban su valor y los perseguían hasta derrotarlos. Lo imposible había ocurrido. El Dios de Israel había usado a un joven pastor para derribar al enemigo más temido. La fe había triunfado sobre la fuerza, y el nombre del Señor había sido exaltado. El estruendo de la caída del gigante aún resonaba en los oídos de todos. La figura imponente de Goliat yacía en el suelo, mientras David, aquel joven pastor, levantaba la espada que había pertenecido a su enemigo. La victoria era innegable. Israel, que había estado paralizado por el miedo durante 40 días, rompió a gritos de júbilo y se lanzó en persecución de los filisteos. Lo que parecía una derrota asegurada se había transformado en triunfo inesperado. Los soldados filisteos corrieron despavoridos hacia las puertas de sus ciudades. Israel, fortalecido por el acto de fe de un muchacho, los persiguió hasta derrotarlos. El campo de batalla se llenó de voces de victoria, de celebración y de asombro. Nadie podía negar lo que había sucedido. La mano de Dios había intervenido en favor de su pueblo. David regresó al campamento entre aclamaciones. Los hombres lo miraban con admiración, algunos incrédulos todavía, otros con lágrimas en los ojos. Habían sido testigos de lo imposible. Saúl también lo recibió, aunque su corazón comenzó a llenarse de celos. Al escuchar cómo el pueblo cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquel canto marcaría el inicio de una relación complicada entre el rey y el joven héroe. Sin embargo, más allá de la fama y de los cantos,
Lo que realmente importaba era el mensaje eterno de aquel día. Dios había demostrado que no se necesita espada ni lanza para salvar, porque la batalla es suya. No fue la fuerza de David la que derribó al gigante, sino la fe puesta en el Dios Todopoderoso. Esta historia sigue siendo vigente. Todos nosotros enfrentamos gigantes en la vida, temores que nos paralizan, problemas que parecen imposibles de resolver, circunstancias que nos superan. A veces, esos gigantes se levantan cada mañana y cada noche recordándonos nuestra debilidad. Pero, como David, podemos enfrentar esos desafíos confiando en el Señor. La victoria no depende de nuestra fuerza, sino de su poder. El relato de David y Goliat nos enseña que la fe puede vencer lo imposible, que Dios se complace en usar lo pequeño para derrotar lo grande y que su gloria siempre será manifestada a través de quienes confían en Él. Así como Israel fue liberado por la valentía de un joven, nosotros también podemos experimentar victorias cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Hoy, mientras concluye esta narración, la pregunta que queda para cada uno de nosotros es la misma. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando en tu vida? Puede ser la ansiedad, la enfermedad, la soledad, la falta de esperanza o el miedo al futuro. Sea cual sea, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que estuvo con David está contigo. Que esta historia inspire tu corazón, fortalezca tu fe y te recuerde que, en medio de las batallas, la victoria pertenece al Señor. Gracias por acompañarnos en este viaje por la palabra de Dios. Si este relato te inspiró, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con quienes lo necesiten. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es el Goliat que enfrentas en tu vida? Recuerda que la batalla es del Señor y la victoria siempre le pertenece a Él. Nos vemos en el próximo episodio de Reino en Acción.